Señores, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Impacto Saludable versión podcast con ustedes, Dayana Ventura, y en el día de hoy estaremos abordando un tema sumamente importante que usted no se lo puede perder. Hoy estaremos conociendo sobre el síndrome de ovario poliquístico, una de las enfermedades ginecológicas que suele afectar con mucha frecuencia a nuestra población femenina. Para eso, hoy nos visita la doctora Bianca Núñez, con quien estaremos abordando este tema sumamente importante, ginecóloga obstetra, con quien abordaremos este tema y le damos la bienvenida porque ya está con nosotros en cabina. Bienvenida, doctora, Impacto Saludable. Muy bueno. Muy buenas tardes, Dayana. Gracias por la invitación. Vamos a degustar de este tema tan importante en la endocrinología ginecológica. Así es, doctora, ya de inmediato, háblanos un poco sobre qué es el síndrome de ovario poliquístico. Lo he escuchado mucho en consulta, también en nuestro día a día, que la sobrina, que la hermana está padeciendo de esto, que hay fuertes dolores. Cuéntanos en qué consiste ese síndrome. Claro que sí, Dayana. El síndrome de ovario poliquístico es uno de los principales trastornos endocrino-metabólicos que puede afectar a una mujer en edad reproductiva. Y la principal característica es que hay un desequilibrio hormonal desde el punto de vista de hormonas sexuales en esta mujer. Ay, ay, ay. Usted sabe también que suelen confundirlo con otras enfermedades que afectan algunas de las estructuras reproductivas, en el caso de la mujer, que son los miomas. Esto, ¿cuáles son las diferencias? Para que así cada uno de los que nos ven a través de las distintas plataformas digitales sepan cuándo tienen miomas o cuándo tienen un síndrome de ovario poliquístico. Claro que sí, son dos enfermedades muy diferentes. Claro, afectan a la mujer, afectan órganos reproductores, pero tenemos que tener claro que el síndrome de ovario poliquístico es un conjunto de alteraciones, de signos y síntomas, y este va a estar afectando lo que es principalmente a nivel del ovario, donde se pueden formar múltiples quistes y van a alterar la morfología, esa forma de ese ovario. A diferencia de los miomas, que son tumores benignos localizado en el útero, que es el órgano diferente a donde se produce el síndrome de ovario poliquístico que se va a ver a nivel de los ovarios. Ellos sí comparten un punto que es que hay una alteración hormonal. En este caso, los miomas van a crecer a expensa del hiperestrogenismo, o sea, va a haber un aumento de los estrógenos. En cambio, el síndrome poliquístico incluye varias hormonas, estrógeno, progesterona y los andrógenos. Qué bueno que ustedes establecen las diferencias, porque así lo que nos ven ya saben qué hacer. Y ahora vamos a conocer cuáles son esos síntomas de los cuales se caracteriza el síndrome de ovario poliquístico. Yo he escuchado muchos el fuerte dolor que se presenta con la menstruación, pero a veces estos dolores son insoportable, o sea, que ya la persona que está padeciendo de esto llega a un punto que debe de acudir a emergencia. Entonces, cuéntanos cuáles son esos signos de alarma del síndrome de ovario poliquístico y que cada uno de los que nos ven a través de las distintas plataformas digitales sepan identificar. Claro que sí, su mismo nombre lo dice, un síndrome es un conjunto de signos y síntomas y dentro de esto van a estar uno de los principales, que es la irregularidad menstrual, existe lo que es el hiperandrogenismo, que es las alteraciones en sangre, en la hiperandrogenemia, que es el aumento de los andrógenos, o sea, hormonas masculinos en sangre, y esto va a dar manifestaciones clínicas, que es el hiperandrogenismo, que aquí tenemos lo que es el hirsutismo, que es la salida del vello en diferentes partes del cuerpo, por ejemplo, en el mentón, en la línea intermamaria, en la línea alba. También tenemos ese acné pronunciado que las pacientes pueden tener, la alopecia, que es la pérdida del cabello, las pacientes pueden estar en obesidad, en sobrepeso, y todo esto también nos puede llevar a la infertilidad. Un punto muy importante es cuando hablas del dolor.
Las pacientes con síndrome de ovario poliquístico pueden tener dolor, pero si es un dolor así como tú lo describes, Dayana, también debemos pensar en hacer diagnóstico diferencial con lo que es la endometriosis, Ay, ay, ay. que este sí va a dar lo que es la dismenorrea, que es lo que las mujeres llaman el dolor menstrual, que es intenso, es un dolor incapacitante, que necesita medicación hasta endovenosa. A veces las pacientes también tienen incapacidad laboral, hay adolescentes, tener claro que las mujeres pueden desarrollar el síndrome de ovario poliquístico desde la adolescencia. Ahí radica la importancia de esa primera consulta con ginecología, porque son diagnósticos y enfermedades que se pueden diagnosticar tempranamente. Oiga, doctora, entonces, en cuanto a las causas, ¿a qué se debe esto? Usted mencionaba que incluso en el desarrollo de la adolescencia pueden a empezar a desarrollar esta enfermedad. Entonces, ¿cuáles son esas causas? ¿Qué cosas hacemos que pueden contribuir al desarrollo de esa enfermedad? Es claro que sepan que es una enfermedad multifactorial, es decir, que incluye muchos factores que inciden para que ésta se desarrolle. Dentro de esas tenemos lo que es un factor hereditario. Hay pacientes que su madre, hermana, tía tienen antecedentes de síndrome de ovario poliquístico y pueden desarrollarlo. Actualmente se está hablando de la poligenética del síndrome de ovario poliquístico. Esto lo que quiere decir que hay varios genes involucrados. También tenemos lo que es la insulinoresistencia, que puede llevar al síndrome de ovario poliquístico, la inflamación también puede llevar al síndrome de ovario poliquístico, la obesidad. Ay, 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 señores, son muchas enfermedades que pueden contribuir al desarrollo del síndrome de ovario poliquístico, que se ha vuelto muy frecuente, especialmente en las jóvenes. ¿En qué edad más o menos se puede esta empezar a desarrollar? Usted decía que empieza en la parte de la adolescencia, pero ¿cuál es la edad que comúnmente puede estar presente? No hay una edad determinada para que se presente. Ahora bien, se hace más florida en la edad reproductiva, que es cuando esa mujer va porque tiene deseo de fertilidad y ahí se puede hacer más florida. Hay pacientes que desde la adolescencia, de su primera menarquia, que es la primera menstruación, durante el primer año de esta es normal que dure 3, 4 meses sin ver su menstruación. Pero hay pacientes que llegan a su menarquia, duran ese año regular y duran después de hasta 3, 4, 5 meses. Es decir, que en la adolescencia este también se puede hacer florido. Hay pacientes que llegan a consulta y dicen, no, porque yo vi la menstruación a los 15 años. Y después de los 16, 17 años ha sido de manera irregular, me dura 3, 4, 5 meses. Esa es una de las principales características de este síndrome, esa irregularidad menstrual. Y es tanto así que puede llegar a pasar a una amenorrea, es decir, ausencia de la menstruación. Qué bueno que usted menciona esa parte del ciclo menstrual porque hay mucha desinformación con esto. Usted decía que hay personas que pueden tener o ver la menstruación durante 3 días, otros 7, otros 10 días. ¿Cuáles son los días que debe con normalidad durar el periodo menstrual? Un ciclo menstrual normal te puede durar de 5 a 8 días. Hay otros pacientes que puede ser más prolongado o más corto. Eso es el punto que actualmente se puede manejar de 5 a 8 días. Hay pacientes que le dura 4, hay pacientes que le dura 6 y así. Pero ya un periodo, una menstruación que pase de 10 días hay que observar. Mucho cuidado, ¿eh? Y especialmente las jovencitas que están iniciando con el desarrollo del ciclo menstrual, acudir a su consulta ginecológica para así evitar este tipo de enfermedades. Mencionaba la parte de la infertilidad, algo que hace que cuando a las mujeres le hablan de infertilidad, eso le afecta un poquito en la parte de la autoestima. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Esas mujeres que tienen el síndrome de ovario poliquístico no pueden en alguna ocasión quedar embarazadas. Claro que sí, que las pacientes con síndrome de ovario poliquístico pueden quedar embarazadas. Una de sus principales complicaciones es esta parte de la infertilidad.
es una de las causas más frecuentes y es porque este va a llevar a una oligoovulación o una anovulación, o sea, la paciente va a tener una ovulación disminuida o no va a ovular. Entonces también influye la parte de lo que es el sobrepeso, la insulina resistencia, son muchos factores, pero sí puede lograrse embarazo con un manejo multidisciplinario, un diagnóstico a tiempo y con un seguimiento adecuado. Hay múltiples fases para el tratamiento de una paciente con síndrome ovario poliquístico que desea fertilidad, pero claro que se puede lograr un embarazo en una paciente con síndrome ovario poliquístico. O sea que las que nos ven a través de las plataformas digitales no tienen que preocuparse. Lo que sí tienen es que ir a su chequeo temprano, porque muchas veces sabemos lo que tenemos, pero por miedo no queremos visitar tanto al ginecólogo como cualquier otro especialista. Entonces hay que tener mucho cuidado y acudir de forma temprana al especialista. Doctora, también se habla de la parte hereditaria. ¿Tiene esto alguna carga genética, alguna carga hereditaria? Dígase que si yo conozco que mi abuela padeció de esto, que mi madre padeció de esto, ¿pudiera yo tener algún riesgo de padecer también síndrome de ovario poliquístico? Sí, uno de los factores que se ha estudiado y que se está aún estudiando es la herencia. No es que se hereda de una manera regular y establecida, pero actualmente se está hablando de lo que es la poligenética, que hay múltiples genes involucrados en el desarrollo del síndrome poliquístico. Hay pacientes que tú le preguntas en una consulta, en esa historia clínica, a tu madre, a tu madre, alguna tía, hermana, ¿ha padecido de síndrome poliquístico? Y te dice que sí. Entonces, esa paciente tiene el riesgo de desarrollarlo, porque en su genética está ese código de que hay una alteración en cuanto a lo del síndrome poliquístico, pero no se ha establecido un gen per se que predisponga al desarrollo del síndrome poliquístico. Volviendo a la parte de la fertilidad, ya después que nosotros logramos que la madre quede embarazada aún con la parte del síndrome de ovario poliquístico, ¿puede el niño desarrollar alguna malformación y al nacer con alguna alteración o discapacidad? No necesariamente por el simple hecho del síndrome de ovario poliquístico. Ahora bien, tenemos que tener claro que el hecho de tener síndrome de ovario poliquístico sí va a predisponer a alteraciones o enfermedades durante el embarazo. Dentro de las primeras 12 semanas puede tener amenaza de aborto o incluso un aborto espontáneo. Porque como ya dije, este va a alterar lo que es la ovulación. Y como sabemos, hay una alteración en la producción de progesterona y la progesterona es que me sostiene el embarazo hasta las 12 semanas. Estas pacientes pueden cursar con lo que es alteración de la fase lútea. Entonces, aquí ellas tienen deficiencia de progesterona. Entonces, pueden pasar por amenaza de aborto, aborto. Estas pacientes tienen el riesgo de desarrollar diabetes gestacional, que si la desarrollan, la diabetes gestacional sí te puede llevar a complicaciones a nivel fetal. También son pacientes que pueden desarrollar amenaza de parto prematuro, al igual que trastorno hipertensivo del embarazo. Ay, 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 una situación un poquito complicada. Es que su palabra lo dice, es un síndrome, es algo complejo porque involucra varios órganos de nuestro sistema. No solo involucra el ovario, involucra lo que es el páncreas, involucra lo que es el hígado, involucra la cavidad interna del útero que es el endometrio. Entonces también te va a involucrar el ovario, también te involucra lo que es hipotálamo y el hipófisis. O sea, es una complejidad que tenemos ante el síndrome poliquístico. Señorita, está asustada. Ya yo me quiero preguntar sobre si esto tiene cura, cómo podemos resolver esta situación. Porque como explica la doctora, es una enfermedad que causa múltiples alteraciones en distintos órganos de nuestro cuerpo y que debemos de tomar muy en cuenta, empezar a tener cuidado con este tipo de enfermedades y acudir a nuestros chequeos, porque a veces tenemos infecciones, tenemos cosas que tal vez no sentimos, pero cuando nos evaluamos se pueden descubrir y se pueden tratar a tiempo. Doctora, cuéntanos si esto tiene cura, ¿cómo podemos resolver esto? Dayana, tú has hecho mucho hincapié en lo que es la consulta a tiempo. Es bueno decir que toda adolescente debe de acudir a una consulta con un ginecólogo. No porque no tenga vida sexual activa, no debe de acudir, porque en estas etapas estas enfermedades se pueden diagnosticar. Lamentablemente, el síndrome de ovario poliquístico no tiene cura. Es una enfermedad
crónica. Ahora bien, mujer, recuerda que no tiene cura, pero sí es un trastorno que se puede manejar, se puede controlar siempre y cuando se diagnostique a tiempo y se haga un seguimiento multidisciplinario, que no solo debe de incluir al ginecólogo. Y lo preferiblemente es que sea tratado por un ginecólogo endocrinólogo que tiene la formación en cuanto a ese trastorno más profundo de lo que es los desórdenes hormonales. También debemos de involucrar, si la parte emocional está afectada, a los psicólogos, nutriólogos, porque todo depende en el grado en el que se haga el diagnóstico. O sea que también la parte mental de la persona que está padeciendo esta enfermedad se puede ver afectada. ¿Cuáles esas pequeñas cosas pueden presentar? Claro que sí que se afecta la parte emocional, porque estamos hablando de una enfermedad que no tiene cura. Ya yo sé que tengo el síndrome ovario poliquístico y yo no me voy a curar y que este tiene complicaciones a largo plazo. O sea, mi vida está comprometida si yo no sigo ese chequeo rutinario, esa dieta saludable, ese ejercicio. Entonces ahí viene desarrollándose lo que es el estrés. Ahí viene también la depresión, puede haber trastorno del sueño, que es la apnea del sueño la pueden desarrollar. ¿Por qué? Por la obesidad. Entonces también tenemos que una paciente que puede estar irritada, con cambio de humor, depresiva. Entonces, el componente emocional es una parte importante en las pacientes con síndrome de ovario poliquístico. Entonces, doctora, no tiene cura, pero podemos a través de una serie de medicamentos trabajar esta parte. Se habla del uso de los anticonceptivos para este tipo de enfermedades. ¿Esto es correcto? ¿Esto es cierto? Claro que sí. Ahí existen pilares para el tratamiento del síndrome ovario poliquístico. El primer pilar es la dieta y el ejercicio y debemos de saber que los anticonceptivos hormonales combinados es parte del tratamiento del síndrome ovario poliquístico en mujeres que no tienen deseo genésico, o sea, en mujeres que no desean embarazo. Los anticonceptivos nos van a ayudar a regular el ciclo, va a haber una menstruación más regular y va a ayudar a que ese ovario esté en reposo y no se formen esos quistes que en sonografía se ven como un collar a nivel de la periferia del ovario. Entonces, doctora, ¿también puede esto tener algún tratamiento quirúrgico que se puedan extirpar estos quistes, que ese ovario pueda pues volver a su estructura natural o más o menos tener la función que normalmente tienen? Antes se usaba lo que era el trimming ovárico, que era, por así decirlo, cauterizar, limpiar ese ovario, quitando esos quistes, pero no es recomendable porque tú le vas a afectar la masa ovárica que está todavía funcionando, se puede ver afectado y los efectos secundarios van a ser más floridos. Entonces, el tratamiento quirúrgico en estas pacientes no está contemplado actualmente. Pero se puede vivir, dígase, dentro de lo posible, o dentro de lo que cabe, con este síndrome. Claro, toda mujer con síndrome de ovario poliquístico puede llevar una vida saludable, siempre y cuando se cree conciencia, se haga un diagnóstico a tiempo, haya una responsabilidad de que debemos entender, aceptar lo que es esta enfermedad. Hay que tener mucho cuidado y sus chequeos constantes. Doctora, unas últimas recomendaciones para cada uno de los que nos ven a través de las distintas plataformas digitales de cómo nosotros podemos empezar a cuidarnos, cómo podemos evitar este tipo de enfermedades y en caso de nosotros tenerla, ¿qué hacer? Claro que sí. Podemos, como recomendación, dejarle a todas esas madres, a todas esas mujeres, recordar la visita, ese chequeo con tu ginecólogo. Y recordar, madre, que a las pacientes adolescentes que tienen esa menstruación y se vuelve de manera irregular, debe de acudir a la consulta. Recordar lo que es una dieta saludable que debe ser rica en fibra, en proteína magra, en vegetales. Evitar lo que son los azúcares, los alimentos procesados, la carne roja. El ejercicio, acudir a tu ginecólogo, porque podemos llevar una vida normal. Y algo muy importante es, Dayana, que tenemos que saber es que el síndrome de ovario poliquístico es diferente en cada mujer. No porque tu amiga tenga síndrome de ovario poliquístico y le estén tratando con un medicamento X, ya tú lo vas a usar.
cada paciente se debe de ver de manera individualizada. Entonces, esa es la importancia de tú acudir a tu consulta y para concientizarte sobre lo que es el síndrome de ovario poliquístico. Señores, importantes recomendaciones y lo serio que es esta enfermedad ginecológica. Es importante nosotros buscar atención médica inmediata y llevar el tratamiento adecuado. Muchas veces, doctoras, escuchamos de personas que inician un tratamiento y a mitad del proceso abandonan el tratamiento y eso es uno de los errores más grandes que pueden hacer, que puede hacer el paciente. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas. Doctora, gracias por compartir con nosotros. ¿Iba a decir algo más? Recordar que la salud es importante. Mujer, tómate el tiempo, decídete, porque si tú no estás bien, tú no vas a poder dar lo mejor de ti. Y el síndrome de ovario poliquístico es algo manejable y te podemos dar el mejor tratamiento siempre y cuando acudas a tu consulta. Ya ustedes saben. No pierdan tiempo y chequeese a tiempo. Doctora, gracias por compartir con nosotros. Estas son las informaciones que sé que serán de gran importancia para cada uno de los que nos ven a través de las distintas plataformas digitales. Pues muchas gracias a ti, Dayana, por tomarme en cuenta para venir a hablar de un tema tan importante e informar a todas nuestras mujeres. Pero antes de despedirla, cuéntenos dónde nosotros la podemos contactar, dónde podemos obtener de sus servicios, porque yo sé que cada uno de los que nos ven pueden estar pasando por alguna de estas enfermedades u otras enfermedades que afecten la parte reproductiva y ginecológica y tengan dónde ir. Así que cuéntenos. Claro que sí, estamos dando nuestro servicio en el Centro Médico Nacional, en el primer piso, en el anexo. El teléfono es 588-3414, extensión 298 o 297. Señores, ya ustedes saben, no hay excusa. Así es que nada, señores, hemos llegado al final de esta entrevista. Gracias a todos por su fiel sintonía, por estar ahí con nosotros a través de las distintas plataformas digitales. Es un honor poder llevar cada una de estas informaciones y nos vemos en una próxima entrevista.